Bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho. Está una vez más con nosotros para hablar justamente de esto, ¿no? De estas nuevas disposiciones del barbijo. Sí, ella es una gran cultora del sentido común vinculado al barbijo, ¿no es cierto? La doctora Alicia Gómez, que es la jefa del servicio de infectología del Hospital Vidal. Gracias, doctora, por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. El barbijo pasó a ser ahora, ante estas nuevas disposiciones, el barbijo pasó a ser un elemento que tiene que acompañarnos, pero más vinculado también al sentido común. Un poco lo hablábamos desde ese lugar, ¿no? Sí, es una cuestión, es una opción. En realidad no es obligatorio no usar barbijo. Lo que uno puede es no usarlo. Antes no, antes era obligatorio usarlo. Y hay mucha gente que se resiste y está bien, porque nadie te puede venir a sacar el barbijo de la cara, excepto que seas un ladrón. Pero si no sos un ladrón, digamos, en realidad claro, es una opción que vos elegís porque te sentís más tranquilo, más seguro, porque te acostumbraste tanto, te taladraron la cabeza que usar barbijo te va a contagiar, te va a contagiar. Y ahora la gente no se lo quiere sacar, digamos. En mi caso, particularmente, creo que es una medida oportuna y adecuada en este momento porque hay un descenso de casos significativo. Entonces, la probabilidad de que uno se cruce en la calle justo con un positivo, cuando hoy, por ejemplo, hubo 10 casos en toda la capital, uno sabe que hay menos casos. Que existe la posibilidad de que todavía haya casos, por supuesto. Es como la influenza, digamos, el virus de la influenza se instaló en todo el mundo como algo ya, más allá que generalmente es estacional, es parte de las enfermedades que uno espera encontrar durante todo el año. Como siempre, el sentido común está rodeado por dos grandes enemigos, que uno es el pánico y el otro, en todo caso, sería aquellos desaprensivos que no les importa nada o descreen absolutamente de todo. Esta semana a mí me llamó mucho la atención algo que pasó en un establecimiento escolar, en la Escuela Misericordia. Sí. Cerraron toda la escuela 2 días. Yo nunca terminé de entender eso. Porque, ¿sabe por qué? Porque dije, bueno, si cierran la escuela quiere decir que hay una disparada importante de casos. Y cuando miraba los datos epidemiológicos, no daban casos como para decir cerrar el establecimiento, que además es el que tiene mayor cantidad de chicos, el que tiene mayor currícula de alumnos primarios. Eso no entendí. En realidad hicieron algo que no está dentro de la normativa, digamos, porque ellos deberían haber aislado la burbuja. Claro. De los chicos que estuvieran enfermos. Lo demás, eso de cerrar para limpiar, me hace acordar la época cuando aparece una meningitis y te hicieron una escuela para limpiar. Si están limpias las escuelas, supuestamente. Claro. Y acá ese fue el argumento también, que cerraron 2 días para limpiar. Tarea de desinfección. Claro. Sí, ¿desinfección qué? El virus se transmite por vía aérea. No se transmite por el piso, por la pared, no se transmite por objetos. Por lo del picaporte ya no más, ya quedó todo desestimado. No, por eso es, en realidad yo creo que es miedo e ignorancia. Claro. El descenso de casos está vinculado al desarrollo de la campaña de vacunación. ¿Tiene que ver con esto de la inmunidad de rebaño, que yo no la termino de entender mucho? Por ahí me podría ayudar con eso también. ¿Estamos en esa situación o todavía es por la campaña? Para la inmunidad de rebaño con coronavirus parece ser que se necesita más o menos un 80-85%. Estamos lejos. Justamente estaba ayer viendo un webinar de España donde el hombre que hablaba era extraordinario y él decía que si África no tiene nadie vacunado, el mundo, o sea, acá la inmunidad de rebaño tiene que ser mundial. Mundial, claro, porque la pandemia no por fue mundial. provincia ni por país. No, mundial, porque por ejemplo, lo que te dicen es que cuando vos tenés libertad para que el virus, ahí es que muta. No muta tanto cuando se va encontrando con gente vacunada. La inmunidad de rebaño es como cualquier vacuna que se le hace a los chicos, por decirlo. Si tenemos una población importante vacunada, de alguna manera el virus o la bacteria, lo que sea, digamos, tiene dificultad de encontrar. Es como que fuera un rebaño de ovejas y uno en el medio que no está vacunado, los demás te protegen indirectamente porque el virus rebota, digamos, no tiene a quién atacar. Si no hay gente vacunada, sí,
sí, que infecta a una persona, a otra persona, a otra persona. Pero si hay mucha gente vacunada, se dice inmunidad de rebaño, la cantidad de personas cambia de acuerdo a la patología, pero generalmente es más de 50, más de 60%. Pero ayer este epidemiólogo tan interesante para escucharlo, él decía, se necesita 80-85, pero en realidad se necesita 80-85 de la población mundial. Que de ser, no estamos, ni estaríamos, ni podríamos estar. Por eso es que donan tantas vacunas. Claro. Para poder lograr. Donan vacunas con buen criterio. Por eso fue una de las grandes críticas a aquellos países que decidieron tercera dosis. Porque lo que se decía era, en vez de intentar una tercera dosis, esa dosis extra, ¿por qué no la envían a esos lugares como el África, por ejemplo, países que no tienen ningún tipo de vacunación, ¿no? Sí, es cuestionable porque, digamos, los motivos por ahí para la tercera dosis generalmente a la cabeza están los adolescentes enfermos, los inmunosuprimidos, porque los inmunosuprimidos, un trasplantado, una leucemia, un oncológico, todas esas son personas que generalmente tienen patologías crónicas. Es una patología crónica. Si tenés un cáncer agudo y te morís, obviamente no te van a dar ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Pero si vos tenés una patología crónica y te vacunaron 2 veces, por lo general ellos no van a tener una respuesta significativa. O sea, no es así. No es que no van a tener. Uno espera que las personas que tienen alteración en la inmunidad tengan menor respuesta a las vacunas. 1, 2, 3, por eso es que surge sobre todo la tercera dosis. Y segundo, para un sector de la población, que es el personal de salud, que se vacunó hace más de un año. Claro. En marzo habrá sido la segunda dosis ya que... Claro, entonces, como todavía hay a pesar de todo, todavía hay como una nube al respecto de cuánto dura la inmunidad. Esa es la pregunta, ¿cuánto dura? Porque vos te vacunás para la hepatitis B, por decirte, y dura toda la vida. Más de que te pueden hacer refuerzos si quieren, pero en realidad te dicen que el refuerzo es cuando te pinchás con un paciente. Eso actúa como refuerzo. O sea, una vacuna que dura toda la vida. ¿Entendés? Entonces, eso no lo necesita. Es que quizás también hay otra cosa que estamos en el medio de esto y que siempre también hablamos, que es la pérdida de perspectiva de que esto es relativamente nuevo. 2 años tenemos de esto nada más, sí. Y en el medio pasamos de no tener vacunas a tener vacunas y a ver, porque todo fue un proceso excesivamente rápido. Sí, fue magistral, digamos, el accionar de estos inventores de vacunas. Realmente fue fantástico. No nos permite viajar ahora nosotros, pero hoy escuchaba que la OMS está revisando nuevamente todos los datos de la Sputnik. Sí, claro. O sea que eso es bueno. Pero en realidad la vacuna fue buena porque fue efectiva. Uno ve que es efectiva. Es una cuestión política, ¿no? ¿Cómo? ¿Es una cuestión política? ¿Lo de la OMS? Lo de Sputnik. O sea, que hayamos tenido Sputnik, sí. No, pero digo no que en Europa no. No, es una cuestión de coherencia interna que tienen ellos. O sea, vos no dejás. Es como que yo te diga, mira, yo me vacuné con una vacuna que hicieron los uruguayos que es divina. Para que vos entres, tenés que tener vacunas aceptadas por la OMS, ni siquiera por la FDA nomás. O sea que si cuando la nosotros... FDA nomás es los sudamericanos. Claro. Pero si es la OMS, tienen que ser vacunas aceptadas por la OMS. Claro. Y en nuestro caso, cuando nosotros recibimos la Sputnik, todavía no estaba verificada por la OMS. Sí, por lo visto hasta ahora no. Hasta ahora no. Por suerte anduvo bien, entonces. Sí, lo peor es que uno termina enterándose tarde. Que y a usted le tocó la Sputnik. Y sí. A la mayoría del personal médico le tocó eso. Vos te enterás tarde que te dieron una vacuna que no estaba ni aceptada, que ni siquiera presentó los papeles. Yo creo que en realidad es efectiva, por eso la OMS debe estar, porque recibe muchas quejas, porque es efectiva. Es una de las mejores, te diría. Hoy nos Todas las otras te dan la tercera dosis para evitar el Delta. La variante de sí. La Sputnik fue muy efectiva. En mi caso también yo tengo las 2 dosis de Sputnik. Sí, yo también. Sí, fue efectiva. Fue muy efectiva. O sea, yo no cuestiono que el motivo por el cual tuvimos Sputnik fue un motivo espurio, digamos. Eso cuestiono. Claro. Pero sin duda creo que tendrían que haber comprado vacunas aceptadas. Claro. En el mundo. Sobre todo también porque permite esto, la movilidad luego, sí, ¿no? La movilidad fue secundaria, porque nos enteramos ahora porque estamos vivos.
Claro. Antes no pensábamos movernos mucho. No, ahora queremos viajar. Sí, antes queríamos la vacuna. Bueno, ahora ya. Espera. Sí, ahora a culpa de eso no nos podemos ir a... Ahora, hay una Europa, Dani. Una reflexión muy interesante que nos compartió la doctora antes de saludarlos a todos ustedes, que tiene que ver justamente con el uso del barbijo, ¿no es cierto? Y nos comentaba que hoy, en una situación cotidiana del traslado desde el hospital, ¿no es cierto?, hasta el sanatorio, fue como tomando decisiones en el transcurso, ¿no? Aparte que te da vergüenza porque decís, ay, Dios mío, me miran mal. Pero la sensación del viento en la cara... Sí, como libertad. No tiene precio. Sí. Eso sí que no tiene precio. Pero fue, por ejemplo, caminar algunas cuadras sin el barbijo, ¿no es cierto? Pero cuando llegó a la peatonal empezó a haber más gente, por ejemplo... Puse el barbijo porque... Por eso estoy con el barbijo acá ahora. Porque está claramente dicho a nivel nacional, que sería lo de menos, porque los motivos también por los cuales decretaron que se terminó la epidemia a nivel nacional también son puros, porque no es que surgió del comité de crisis, no. Acá se esperó a tener un número muy bajo de casos como algo endémico ya, o sea, algo que uno va a esperar todo el año, todos los días, como algo, una patología común ya. Es coherente, porque hay muy pocos casos. Pero también es coherente, así empieza, digamos, a partir del 21 se puede no usar barbijo. Pero se tiene que usar cuando hay aglomeraciones, por ejemplo, la calle Junín. La calle Junín. Un partido de fútbol, qué sé yo, no sé. Claro. A eso voy. La costanera, reuniones. La costanera el fin de semana. Plazas. Sí, o una reunión en ambientes cerrados. En este caso, por ejemplo, yo le quiero contar a nuestros amigos de Club Social que la doctora estaba sentada un poquito más hacia digamos, el extremo de la mesa, pero a instancias del plano, digamos, de la cámara, tuvimos que como unirnos un poquito más, y ahí la doctora dijo, se puso el barbijo, ¿no es cierto? Bueno, esas decisiones que tienen que ver con el sentido común, y que creo que es tan importante eso, justamente que usted esté acá para que la sociedad que nos está mirando... O sea, para mí está bien que hayan sacado el uso de barbijo obligatorio, quiero aclarar, me parece coherente, cómodo, además, porque mucha gente se maneja a pie y la verdad te transpira toda la cara, es un desastre. Claro. O sea, tampoco es obligatorio sacártelo, si vos querés seguir con el barbijo, esta es tu decisión, digamos. Pero lo importante es que en las circunstancias en las cuales hay riesgo, sigue siendo los espacios cerrados, las aglomeraciones. Entrar a la calle Junín, o a veces entrar a una guardia de hospital que está llena de gente, ahí de una ya. De una el barbijo. Entrar a la calle Junín, se iba por Rioja. Cuando llegué a Junín me puse el barbijo. Y así es, vengo acá, me pongo el barbijo porque no hay 2 metros. Claro. O si no, si yo tuviera 2 metros, que es el distanciamiento social, no me hubiese puesto el barbijo. Claro. Pensaba, ¿no?, cuando empezábamos también la nota, de esos países asiáticos en los que la gente, cuando empieza a sentir la propia persona un síntoma de alguna gripe, ¿no es cierto?, o de cualquier enfermedad, como una cuestión de responsabilidad social, se pone un barbijo para salir, ¿no? Sí, por supuesto. Es otra cultura. Sí. Porque ellos lo tienen totalmente incorporado. Y nosotros creo que ahora vamos a incorporarlo. Sí, yo creo que sí. No sé si totalmente, pero lo que hace la gente, yo soy gente, pero la gente en general lo que uno ve es que se resfría, va a trabajar. Claro. Eso no hay que hacer. No, y el mate, te convido, mira que estoy engripado, pero te convido igual. Una cosa así de loco que hacíamos. Hay que hacer es eso, o sea, vos estás enfermo, te tenés que ir en tu casa. Claro, perder el presentismo. Pero uno tiene que poner las circunstancias en las cuales no se pierde el presentismo. Entonces la gente puede decir, estoy enfermo, me voy a mi casa. O si no, se quedan por plata, pero coherente también, digamos. Claro. Doctora, le agradecemos mucho la visita una vez más, y bueno, cualquier cosita ya sabe que la estaremos molestando una vez más. Bueno, gracias.